Hoy vamos a socializar los resultados del proyecto de medición de actitudes hacia la alimentación saludable y nuestro grupo está conformado por Camila Andrea Pérez, Gina Constanza y mi persona Isabela Támara. Hoy vamos a socializar los resultados del proyecto de medición de actitudes hacia la alimentación saludable de 20 jóvenes de estratos socioeconómicos 4 y 5 en rangos de 30 a 40 años de edad. Nosotros ampliamos un poquito más la población porque antes teníamos rango de 35 a 40 y no teníamos segmentado la población por estratos socioeconómicos. Esto fue una modificación que hicimos al trabajo inicial. Este trabajo está basado en el modelo de conocimientos, actitudes y prácticas CAP, que plantea que la actitud actúa como un puente entre el conocimiento nutricional y las conductas alimentarias reales. La relevancia radica en que esta etapa de la vida del adulto joven está marcada por exigencias laborales, familiares y muchas veces académicas también, poco falta de tiempo para preparar los alimentos y las comidas en el día a día y una mayor exposición también por esto mismo a productos ultraprocesados y comida rápida. Desde la psicología, evaluar esta actitud es importante porque las creencias y emociones relacionadas con la alimentación influyen directamente en los hábitos cotidianos, los cuales pueden favorecer o prevenir problemas como el sedentarismo, la obesidad, alteraciones metabólicas y enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y algunas enfermedades cardiovasculares. Por ello, medir e intervenir sobre las actitudes hacia la alimentación saludable permite promover cambios conductuales y contribuye al bienestar y la salud en general de esta población. El objetivo de este instrumento es validar y aplicar una herramienta psicométrica que nos permita evaluar la actitud de los adultos jóvenes frente a la alimentación saludable. Además, busca identificar la relación entre lo que las personas conocen sobre nutrición y las prácticas alimentarias que realmente llevan a cabo en su vida diaria. Para esto, el instrumento evalúa tres dimensiones. La dimensión cognitiva, que analiza conocimientos, creencias y percepción sobre la alimentación. La dimensión afectiva, que evalúa emociones, motivación y disposición hacia hábitos saludables. Y por último, la dimensión conductual, que esta examina acciones concretas relacionadas con la selección y consumo de alimentos. Lo que permiten estas tres dimensiones es una evaluación integral de la actitud hacia la alimentación saludable. El tipo de instrumento para medir que se utilizó fue una encuesta tipo Likert, en escala tipo Likert. Es una escala ordinal de nivel de acuerdo de 5 puntos, donde de 1 a 5, 1 es totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, es un punto neutro, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. El enfoque que se aplicó fue una evaluación autoadministrada basada en la autopercepción honesta de la realidad actual del participante, sin respuestas correctas ni incorrectas. La construcción de los ítems es una estructura cuantitativa. El instrumento final consta de un total de 20 reactivos. Los criterios de reacción fueron reactivos formulados de manera declarativa en primera persona, abarcando las tres dimensiones del constructo. Unos ejemplos de los reactivos que utilizamos, por ejemplo, la dimensión cognitiva. Tenemos un reactivo que dice: creo que la dieta saludable es el factor más importante para evitar enfermedades crónicas en el futuro. En la dimensión afectivo-motivacional tenemos: me siento motivado y con mayor confianza personal cuando logro mantener una dieta equilibrada durante la semana. En la dimensión conductual o preferencial, incorporo al menos una porción de verduras u hortalizas en alguna de las comidas principales, como lo es el almuerzo o la cena. En los criterios psicométricos utilizados encontramos la claridad, la coherencia, la relevancia y la precisión semántica. La claridad hace referencia al grado en que los reactivos son comprensibles para la población evaluada.
Este criterio permite verificar que el lenguaje utilizado sea claro, directo y factible a una interpretación uniforme de cada pregunta. En la coherencia, evalúa la consistencia conceptual del instrumento, analizando si cada reactivo corresponde adecuadamente a la dimensión teórica que pretende medir y mantiene una relación lógica con el constructo evaluado. La relevancia determina la pertinencia de los reactivos respecto al objeto de medición. Su finalidad es garantizar que cada ítem aporte información significativa y contribuya a la evaluación del constructo de interés. La precisión semántica o suficiencia valora si el conjunto de reactivos es suficiente y representativo para evaluar el constructo de manera integral, asegurando una cobertura equilibrada de sus dimensiones sin generar redundancias. En nuestro cuestionario no identificamos ítems inversos, puesto que después de la evaluación del juicio de expertos hicimos una reestructuración de aproximadamente 6 ítems, donde el más problemático fue el número 10. Este ítem tuvo una calificación promedio en claridad, coherencia y relevancia de 2 puntos por parte de cada una de nuestras jueces, y por eso el ítem sugería ser eliminado o reestructurado completamente. Nosotros lo reestructuramos completamente y luego fue que identificamos que era un ítem inverso. El ítem dice lo siguiente: experimento sentimientos negativos después de comer alimentos con exceso de grasa o azúcar. Este es un ítem que está negativo y que aleja a la persona de la conducta alimentaria saludable y del bienestar tanto físico como psicológico, porque experimentar sentimientos negativos puede generar culpa y otro tipo de cosas que podrían estar relacionados más que todo a temas como trastornos de la conducta alimentaria y no al tema de los hábitos alimenticios, que es lo que nosotros queremos evaluar. Por eso el ítem fue reestructurado en positivo a: me genera una sensación de bienestar físico y emocional elegir alimentos saludables en mi día a día. Por otro lado, en la figura 1, el resumen del procesamiento de casos demuestra que se analizó una muestra inicial de 20 participantes, alcanzando un 100% de casos válidos, puesto que no hubo ausencia de datos perdidos o registros excluidos durante el procedimiento de recolección. Esto significa que todos nuestros participantes respondieron todo el cuestionario y no hubo espacios en blancos. Al examinar pues los estadísticos de fiabilidad, arrojó un coeficiente del alfa de Corombach de 0,85, y de acuerdo pues con los criterios psicométricos convencionales establecidos en la literatura, un valor situado en el rango entre 0,80 y 0,90 se clasifica como bueno y altamente confiable. Este resultado demuestra que los reactivos que integran la escala se encuentran estrechamente interrelacionados y miden de forma homogénea y estable el mismo constructo teórico. Asimismo, este resultado descarta la presencia de redundancia excesiva o de ítems duplicados, lo que puede ocurrir con un valor que supera pues el umbral del 0,90. En conclusión, esto nos confirma que la escala posee una consistencia interna robusta, quedando plenamente validada desde la perspectiva de la fiabilidad para su comprensión definitiva. Antes de la aplicación del instrumento, se implementó un procedimiento de consentimiento informado con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios éticos que orientan la investigación con seres humanos. A través de este documento, los participantes recibieron información clara sobre los objetivos de la participación, la duración estimada de la aplicación y el uso que se daría a la recolección de los datos. Asimismo, se les informó que su participación era completamente voluntaria y que se podían retirar del estudio en cualquier momento y sin ningún tipo de consecuencias. También se garantizó la confidencialidad y el anonimato de la información suministrada, utilizados exclusivamente con fines académicos e investigativos. Este procedimiento no solo protege los derechos y el bienestar de los participantes, sino que además fortalece la validez ética de la investigación, promoviendo una participación informada, libre y responsable. En cuanto a los estadísticos descriptivos, tenemos la figura 2 con una descripción de todos los ítems evaluados y el mínimo, máximo y la media de la desviación estándar de los resultados de las descripciones generales. Y en la figura número 3 tenemos pues ya los resultados estadísticos descriptivos globales en términos generales de toda la población que fue evaluada. Y los resultados nos dicen lo siguiente:
El rango mínimo directo registrado en la prueba piloto fue de 68 puntos, mientras que el máximo alcanzado fue de 95. De un total teórico posible de 100 puntos si la escala es de 20 ítems puntuada desde el 1 hasta el 5. La media estuvo en 79,05, indicando en promedio que los adultos jóvenes de la muestra piloto puntúan alto en la escala, porque si dividimos esta media dentro de 20 nos da aproximadamente 3,95, confirmando que la tendencia generalizada de respuesta se ubica en la opción 4, que sería de acuerdo, ratificando una actitud global marcada positiva hacia la alimentación saludable. Por otro lado, tenemos la desviación estándar de 8,69, que significa que a pesar de que la tendencia general es positiva, las puntuaciones no están estancadas ni son idénticas entre sí, y existe la suficiente dispersión en los datos para reflejar pues, las diferentes individualidades de los participantes. Por último, analizando este promedio de general junto a los bloques individuales, pues se puede observar que la media es un poco empujada hacia arriba por el fuerte acuerdo en los ítems de conocimiento de creencias, que son los primeros que se ven puntuados en la tabla. Los sujetos saben que comer sano previene enfermedades. Sin embargo, la desviación estándar refleja que donde realmente varían las puntuaciones es en el componente conductual, que es la capacidad real de mantener esos hábitos frente pues, a las barreras o las dificultades cotidianas del entorno, que esos vendrían siendo los últimos ítems de la figura 2. Para evaluar la consistencia interna del instrumento, se realizó un análisis de fiabilidad mediante el alfa de Cronbach. Se obtuvo un valor de 0,852. Este resultado se considera como adecuado y evidencia que los ítems presentan una buena homogeneidad. Posteriormente, se analizaron dos indicadores fundamentales. Uno, la correlación del elemento, que permite identificar qué tan bien se relaciona cada ítem con la puntuación total de la escala. Y segundo, el alfa de Cronbach si el elemento se elimina. Esto muestra el impacto de retirar cada reactivo sobre la fiabilidad general. En la figura número 4 podemos ver los resultados. En el ítem 19 se presenta una correlación más baja con un valor de 0,142. Esto indica una capacidad limitada para discriminar entre participantes con actitudes altas y bajas hacia la alimentación saludable. Además, al eliminar este ítem, el alfa de Cronbach aumenta de 0,852 a 0,859. Esto sugiere una presencia ligeramente en la consistencia interna del instrumento. En contraste, podemos ver que los ítems 2, 3 y 20 obtuvieron los índices de discriminación más elevados, convirtiéndose en los reactivos con mayor aporte a la medición del constructo. Finalmente, se propone como recomendación eliminar el ítem 19 o reformular su redacción para un mejor funcionamiento de futuras aplicaciones del instrumento. A mi derecha podemos observar una tabla que representa lo que es la baremación y la normalización de los resultados. Con el fin de identificar la interpretación de los puntajes, se realizó una transformación a puntuaciones Z y T. Las puntuaciones Z indican la distancia de cada sujeto respecto a la media expresada en desviaciones estándar. Las puntuaciones T corresponden a una escala estandarizada con media de 50 y desviación estándar de 10 ampliamente utilizada en la evaluación psicológica. Los resultados evidencian la presencia de puntuaciones por debajo, dentro y por encima del promedio, de lo que demuestra una adecuada distribución de los datos y una correcta diferenciación entre los participantes. La clasificación de perfiles actitudinales se refleja así. El perfil alto o sobresaliente de un porcentaje del 20% corresponde a participantes con niveles elevados de actitud favorable hacia la alimentación saludable, reflejando consistencia en sus conocimientos, motivación y prácticas alimentarias. El perfil promedio es de un 55%, representa la mayoría de muestra. Estos participantes muestran una actitud positiva general, aunque susceptible a los factores contextuales que pueden influir en la adopción constante de hábitos saludables. El perfil moderadamente bajo es de 25%.
Incluye participantes con menor disposición hacia la alimentación saludable, evidenciando mayores dificultades o barreras para mantener conductas nutricionales adecuadas. Como manera de conclusión, podemos decir que la distribución de los resultados confirma que el instrumento posee una adecuada capacidad discriminativa, permitiendo identificar distintos niveles actitudinales dentro de la muestra. Asimismo, la concentración de la mayoría de los participantes en niveles promedio y alto respalda la coherencia de los resultados con las características de la población evaluada y fortalece la utilidad del instrumento para futuras aplicaciones. Bueno, y para concluir esta presentación, podemos afirmar que la validación de este instrumento nos deja algunas lecciones, sobre todo metodológicas y clínicas. Lo primero, pues se destaca, es la sintonía metodológica casi perfecta que se encontró entre la teoría y la práctica, ya que el análisis estadístico de la prueba piloto vino a confirmar, pues matemáticamente, o las alertas cualitativas que los jueces expertos nos habían detectado en cuanto a la longitud y la ambigüedad de los reactivos. Un claro ejemplo de esto fue pues la alerta clínica que tuvimos en el ítem número 10 original, al evaluar pues sentimientos negativos después de comer grasas y azúcares. Descubrimos que el reactivo desviaba pues el constructo hacia la culpa y la rigidez cognitiva, desviándonos sobre todo hacia más que todo temas de trastorno de la conducta alimentaria. Por eso se decidió realizar una inversión del reactivo y pasarlo a positivo mucho antes de aplicar la prueba con los participantes. En esta misma línea fue necesario reestructurar sintácticamente y optimizar el lenguaje de otros reactivos, de otros ítems, como el 4, el 6, el 9, el 10 y el 14, ya que se tuvo que acortar su extensión, eliminar redundancias y sustituir tecnicismos nutricionales que tuvimos en alguno de ellos, por ejemplo, grasas poliinsaturadas, pasarlas a conceptos más cotidianos y digeribles como grasas saludables como aceite de oliva. Un concepto más cercano, más comprensible para la población de adultos jóvenes, y esto nos ayuda pues también a reducir sesgos y fatiga. Finalmente, de cara a la depuración de la escala, el análisis de fiabilidad fue contundente, señalando que el ítem 19 tuvo la menor capacidad de discriminación, sugiriendo prescindir de este reactivo. Es una decisión que elevaría automáticamente el alfa de Cronbach global, volviéndolo un poco más robusto de 0,85 o incluso superior. Con estas modificaciones, el instrumento pasa de ser una propuesta piloto a convertirse ya en una herramienta definitiva y lista para ser utilizada con total confianza en contextos de diagnóstico o investigación real. Muchas gracias.